Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme y dejarse acompañar. Esto es Canarias Radio, esto es Canarias Mi Mundo. Vamos a hablar hoy con el doctor Carl McLaughlin, que es miembro de la Universidad Metropolitana de Manchester. Y vamos a hablar con él sobre la letra de las murgas, ¿sí? Aunque parezca increíble. Él está precisamente inmerso en un proceso de investigación en la que profundiza en las letras de las murgas del carnaval, concretamente de Santa Cruz de Tenerife, en las últimas décadas. Este profesor, que está a caballo entre Tenerife, las Islas Canarias y Manchester, en Inglaterra, nos sorprende, por lo menos a mí, con este tema que pone sobre la mesa y que yo estoy encantado de descubrirte. No te lo pierdas, porque estoy absolutamente convencido de que, como a mí, te va a sorprender. Vamos allá, comenzamos el programa. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Tal y como les había adelantado, hoy nos acompaña el doctor Carl McLaughlin, que es profesor titular en la Manchester Metropolitan University, la Universidad Metropolitana de Manchester, en Gran Bretaña, y es profesor titular de traducción e interpretación. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué relación hay entre eso y Canarias? Bueno, pues es verdad que es un profesor que desarrolla su actividad tanto en las Islas Canarias, porque es residente en las Islas Canarias, al mismo tiempo que reside igualmente en Manchester, donde por otro lado también desarrolla otra parte de su actividad profesional, una actividad profesional en la que lleva metido desde hace muchísimos años, varias décadas, y en la que, por razones sobre las que vamos a profundizar, se ha mostrado interesado en lo que cantaban y cantan, y probablemente terminarán de cantar algún día, las murgas en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Ya verán cómo hay una relación estrecha entre una cosa y otra. Permítanme que le dé la bienvenida. Profesor, muchísimas gracias por estar aquí, acompañándonos y descubriéndonos los secretos de esta investigación sobre la que va a tener una ponencia en el martes de carnaval, justamente en el Instituto Cervantes de Manchester, en febrero exactamente. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias por invitarme, Alexis. Acérquese un pelín más al micrófono, por favor, para tener un buen testigo de esta curiosa aventura lingüística, creo yo, que en algún momento tuvo que despertar su interés. ¿Por qué lo que cantan o han cantado las murgas, algunas de las murgas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, puede ser tan interesante como para dar una conferencia sobre ello en el Instituto Cervantes de Manchester, profesor? Bueno, la historia es muy larga. Mi interés por los carnavales viene de mis años de residencia en La Laguna. Siempre he bajado a Santa Cruz, al carnaval, pero me he ido interesando cada vez más por el contenido de las canciones de las murgas, y canciones que son para mí como una estampa, un periódico, que si lees las canciones te enteras de lo que está pasando, lo que ha pasado en el pasado, sobre todo en años muy importantes de la historia de Tenerife, de Canarias y de España. Por poner un ejemplo, si uno coge el libreto, el cancionero de una murga del año 86, verá muchas referencias al referéndum sobre la OTAN, el ingreso de España en la Comunidad Europea, como se llamaba entonces, la implantación del IVA. Es decir, es como un periódico. Lo lees y entiendes el porqué de muchas cosas que han pasado en la vida tanto local como regional como nacional. Usted ha sido testigo de ese carnaval desde la década de los 80, porque está más presente justamente, y de todas las posibilidades que ofrecía el carnaval, ¿por qué precisamente lo que cantaban las murgas? Porque tal vez sean las letras más interesantes, más llamativas, porque son las que contaban y narraban la realidad de aquel momento, exclusivamente por esto. Pues sí, hay un vínculo con mis propios estudios como docente, investigador, que mi especialidad es la poesía, en concreto la poesía del Siglo de Oro, donde había muchos versos sobre temas tipo corrupción política,
rivalidad entre países, entre regiones, críticas a las autoridades locales, y yo veo muchos reflejos de ese mismo contenido en las canciones de las murgas. Para mucha gente el carnaval es un tema visual, y yo siempre he querido indagar qué es lo que hay debajo de ese aspecto visual. Y para mí el contenido de las canciones de las murgas tiene mucho mérito artístico. Como alguien que estudia la poesía, pues me interesa mucho el ritmo, la letra, la rima, y veo muchísima coincidencia entre la poesía clásica, por así decirlo, satírica. Soy muy amante de Quevedo, de Góngora, y me encuentro muy a gusto leyendo las canciones de las murgas, porque veo las mismas tendencias, el mismo estilo y el mismo mérito artístico. También me interesa sobre todo estudiar no solo el contenido de un año concreto, sino cómo ha ido evolucionando ese contenido. ¿Qué temas son recurrentes y qué temas se han ido, digamos, suavizando por quizás cambios en la sociedad, cambios de tendencia y, ¿por qué no?, por las imposiciones. Políticas, probablemente, quiere usted decir. A buen entendedor. Desde luego. Acaba usted de publicar recientemente un libro en 2019, textos, lo traduzco del inglés, espero hacerlo bien, Textos españoles del siglo de oro en el siglo XXI, enseñando lo viejo a través de lo nuevo. Esta es la última publicación del año 2019 que comparte con la edición de este volumen con Idoia Puig y que profundiza en el legado literario que hemos recibido de la etapa, bueno, del siglo de oro español, importantísimo en nuestra historia. ¿Cómo fue capaz de identificar ese siglo de oro con la satírica, evidentemente, de Quevedo, de Góngora, como hacía usted referencia hace un momentito, con la letra de la murga? En algún momento, algún interruptor tuvo que hacer que usted se fijara, que se diera cuenta de que podía existir algún tipo de conexión, salvando las distancias, para mi gusto, que son un montón, porque desde luego ha usted ubicado a los letristas de las murgas en un auténtico pedestal, comparándolo con estos grandes autores. Pero bueno, independientemente de este detalle, ¿qué fue lo que hizo que usted se diera cuenta de que podía existir algún nexo? Bien, un nexo, algunos dirán un poco rebuscado o artificial por mi cuenta, pero por poner un ejemplo muy fácil. En el siglo de oro, muchos poetas satíricos hacían poemas sobre personajes muy conocidos, pero no nombraban a esos personajes. Era como una adivinanza. Era un retrato en verso de una persona conocida o de una dama conocida, y el público, la audiencia, en un certamen poético o en una academia literaria, tenía que adivinar a quién correspondían esas señas. Y yo he encontrado en los cancioneros de las murgas cosas muy parecidas. Canciones que son adivinanzas, y tú tienes que adivinar quién es el político al que se refiere la canción, porque no te lo dicen, pero te dan muchas pistas. Y cuando das con la clave y entiendes quién es, resulta ser una canción muy graciosa, porque te das cuenta de que todas las señas son auténticas. Y ese matiz se ha perdido, se ha diluido, según su investigación, después de haberse leído tantos y tantos libretos de murgas después de varias décadas. En esta investigación se ha ido diluyendo, se ha ido cambiando, ya no existe o se ha acentuado. Estoy hablando de las letras de las murgas de este año. Pues no sé decir, habrá que esperar a finales de febrero para el concurso, pero yo veo más paralelos. Es decir, yo creo que siempre habrá una canción sobre el gasto de carnaval, porque siempre habrá alguien en contra. Es un tema, es una fibra muy sensible. Criticar el gasto, por ejemplo, la contratación de un director de una gala, por poner un ejemplo. Sí. En el siglo XVII, cuando venía el príncipe de Gales en Madrid para un entierro de un rey español,
se gastaba mucho dinero en los festejos para conmemorar no solo el entierro, el funeral, sino la llegada del visitante, el príncipe de Gales. Y los poetas como Quevedo, Góngora, criticaban ese tipo de gasto, es decir, el opio del pueblo, fiestas en la calle, cabalgatas, y lo criticaban. Entonces ahí veo yo otro nexo con los temas del carnaval de hoy en día. Y además, en este caso, me imagino que no lo criticarían abiertamente, sino a través de la sátira y por supuesto. Y de la utilización del doble sentido, de la metáfora. Entiendo, ¿no? Que es un poco la filosofía del querer decir sin decirlo abiertamente, ¿no? Y decirlo sin exponerte al peligro de no recibir el mecenazgo de algún noble. Y uno podría decir, no lo digo yo, pero uno podría decir que quizás aquí haya algo de miedo de decir las cosas de forma clara porque te expondrías a perder una subvención, por ejemplo. No lo sé, pero es una conjetura mía. Bueno, es cierto que en el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, no es así en el Ayuntamiento de Las Palmas, porque las murgas en Las Palmas son dueñas de su propio concurso, vamos a decirlo así para entendernos. Pero en Santa Cruz de Tenerife sí es verdad que todos los grupos del carnaval, no solo las murgas, o la gran mayoría, los que llevan ciertos años en activo, reciben una subvención. En este caso, unas contrataciones, ha cambiado la figura administrativa y últimamente lo que se recibe es digamos que se les contrata por una serie de actuaciones que incluyen cabalgatas, concursos, etcétera, algo así, ¿no? Pero ciertamente podría intuirse que a lo mejor alguna letra no se hiciera a conciencia precisamente para no levantar polvo y mucho menos sospecha, para estar del lado del poder, en este caso económico. Sería acertado pensarlo, y esa es una de las explicaciones de que tal vez las letras no sean tan directas o tan cercanas a la preocupación popular como pudo haber sido, por ejemplo, en los años 70, 60 u 80, por poner una época. Es una muy buena pregunta. De hecho, yo preguntaría, ¿cuál es la preocupación popular? ¿Es lo que se refleja en las canciones? ¿Son temas que tienen que entrar porque sí? ¿O realmente reflejan un sentimiento popular? Y yo ahí tengo que quitarme el sombrero ante el trabajo de las murgas, porque llevan ensayando tantos meses un tema, y es posible que salga otro tema más importante justo en la víspera de carnaval, y la gente preguntará, ¿y por qué no hablan de ese tema nuevo? Bueno, yo creo que es más difícil hoy en día dar una noticia a través de una canción de una murga, porque la gente tiene su teléfono móvil, están en Facebook, en LinkedIn, todo se sabe. Entonces, para sorprender hay que trabajarlo mucho. Y ahí creo que tiene un trabajo muy difícil. También es cierto que en épocas anteriores las cosas también se sabían. La cuestión era quién lo decía, ¿no? Quién le ponía el cascabel al gato, en este caso. Es verdad que la murga no puede ser, bueno, sí, en este caso estamos hablando concretamente de la murga, no puede ser otra cosa que un reflejo de la sociedad en la que existe, ¿no? Y en la que habita. Como sociedad nos hemos convertido en un colectivo tal vez menos crítico, y esto directamente se tiene que notar, ¿no? En las letras de las murgas, y apostamos más por una distracción fundamentalmente sobre el escenario que por una crítica, porque si bien la noticia la sabe todo el mundo, lo que a veces interesa, lo que siempre ha interesado por parte del cómico, del humorista, del autor, es su punto de vista. No sé si en esto deberíamos preocuparnos sobre el hecho de que la sociedad se ha ido adormeciendo y acostumbrándose a no ser crítica y por tanto convertirse en una sociedad conformista. No sé si conformista o una sociedad con más miedo de criticar cosas, porque sabemos que hoy en día si te metes con alguien te puede parecer muy gracioso, pero habrá alguien o un sector de la sociedad que no lo ve así. Y hoy en día esa respuesta, que puede ser una respuesta muy contundente, sale a la superficie mucho más que antes. Es decir,
colectivos. Por eso hablaba yo antes de los cambios de tendencia en la sociedad. Hay temas tabú que antes creo que no existían tanto, o por lo menos se aceptaba la gracia, entre comillas, y ahora no es gracioso. Y se te caen encima con la crítica de tu crítica. Y yo creo que por eso hay que hilar muy fino si uno escribe, y eso lo sabrás, Alexis, escribiendo una letra, tienes que hilar muy fino para no ofender, sino a los sectores, sobre todo sectores, o incluso los territorios geográficos, que sí puedes ofender y no pasa nada. Pero con otros temas hay que tener una sensibilidad que no se tenía hace 10, 15 o sobre todo 20 o 30 años. Pero yo hace mucho tiempo que no escribo canciones, pero sí es verdad que nunca tuve la sensación de que ofendía a nadie. Es un tema delicado porque ciertamente nunca fui reflexivo. Yo hablo personalmente de mí, ¿no? Nunca hice la reflexión adecuada para darme cuenta de que eso podía molestar. A ver, herir a alguien más que molestar, porque, hombre, la idea de chinchar y de molestar un pelín estaba implícitamente, ¿no? Cuando te metías con un colectivo determinado, no con intención de hacerle daño, sí, de picarlo, ¿no? También esa reflexión a lo mejor era necesaria, es decir, efectivamente hay cosas que nunca tenían que haber tenido gracia. De eso me he dado cuenta, a lo mejor demasiado tarde, pero bueno, cuando la realidad me permite reflexionar de esa manera. Porque hacer un chiste sobre la condición sexual de una persona o sobre su raza, en realidad no es gracioso. Entiendo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir o a la hora de hablar públicamente, como podemos estar haciendo en este momento, ¿no? Hay cosas que no tienen gracia. En realidad nunca la han tenido. Y a pesar de que no se hicieron con la intención de herir a nadie, por lo menos en mi caso, y creo que en la mayoría de todos los que teníamos un vínculo con el carnaval, o tenemos un vínculo con el carnaval, a pesar de eso sigue sin hacer gracia. No tiene nada de gracioso reírte de la condición sexual de nadie, o del aspecto físico, ¿no? Más allá de hacer un chascarrillo, una broma, ¿no? Necesariamente eso tiene que influir en las letras de las murgas, que se dedican a reflejar en parte la realidad. Y la parte que tiene que ver con los aspectos políticos, vamos a decir, que son más delicados tal vez en ese sentido, o a los que se les puede tener todavía más miedo, ese casi que ha desaparecido, o es una sensación que tengo yo, ¿no? No sé si me equivoco, no sé si es la misma percepción que tiene usted de este asunto. Sí, si uno coge una canción de los años, 80, sobre Las Palmas, uno sabe de entrada qué tipo de términos va a aparecer. O sea, despectivos, metiéndose con características sexuales. Hoy en día sería muy difícil incluir esos términos en esas canciones. Pero por aquel entonces yo creo que se esperaba. Es decir, no valías como murga si no te metías con esos temas. Hoy en día eso ha cambiado. Y eso es justo el enfoque que estoy dando a mi proyecto de investigación sobre las murgas, es cómo ha ido evolucionando el contenido de las canciones y el por qué. Es por una mayor sensibilidad hacia temas sensibles, valga la redundancia, o si, por ejemplo, en las bases del concurso de las murgas, si ya les prohíben mencionar ciertos temas. No, se habla, no, prohibir no. Se valora que no se utilice el lenguaje soez, insultos, etcétera, las buenas maneras, ¿no? Digamos, eso es lo que se valora. Pero no exactamente, no se prohíbe como tal, no queda prohibido, no queda nada prohibido, ¿no? Un poco sería un contrasentido eso en el carnaval. ¿Quién va a prohibir algo en el carnaval? A pesar de que el carnaval mismo estuvo prohibido. Pero bueno, tuvimos la suerte de, por lo menos en Santa Cruz de Tenerife, de que un obispo diera la bendición, un obispo chicharrero diera la bendición, obispo Pérez Cáceres, el guimarero Pérez Cáceres, y disfrazara, nunca mejor dicho, el carnaval de fiestas de invierno y bueno, diera el visto bueno el régimen y mirara un poco hacia otro lado, a pesar de que nunca quitó el ojo de lo que se cantaba, sobre todo en las murgas, porque es importante lo que las murgas cantan, sobre todo para quienes son los protagonistas de esas letras, ¿no?
yo me imagino, si no se ha publicado de antemano la letra, más de un político estaría pendiente del concurso final. Y yo, por ejemplo, mandaría a mi gente a comprar todos los periódicos del día siguiente para que nadie viera lo que se había dicho de mí, sobre todo si es cierto. Uh-huh. Bueno, eso puede ser también una medida, una especie de examen que los políticos a lo mejor deberían someterse, ¿no? Siempre que sea una crítica, vamos a decir, bien hecha, sana, no sé si constructiva, pero desde luego también eso le sirve a la clase política y a los que no son políticos, pero están en otro mundo paralelo, para tomarle el pulso a lo que piensa el pueblo más llano, ¿no? Más humilde, entiendo yo. Esto debería ser una lectura importante. De la misma manera que entiendo que en el Siglo de Oro algún rey, estaría muy pendiente de lo que escribía un Quevedo, por ejemplo, ¿no? Pues sí, y un Quevedo que, a lo mejor no sé si fue Quevedo o un poeta de su época, pero siempre había críticas sobre, por ejemplo, el estado de las calles. Uh-huh. En la ciudad de Madrid, que no había desagües, que las calles olían fatal. Entonces yo veo ahí otro paralelo que es hoy en día, por cierto, un tema que me ha llamado la atención, que ha aparecido muchísimo en las canciones, los baches en las calles de Santa Cruz. Uh-huh. ¿Quién lo hubiera dicho? Es decir, como tema recurrente, no digo todos los años, pero siempre hay algo sobre el estado de las calles. Uh-huh. Entonces ahí veo otra conexión con el siglo XVII, es decir, los poemas de poetas súper famosos y las murgas. Pues yo me aventuro a adelantar que este año posiblemente vuelva a ser otro de los temas a los que recurren las murgas, porque desde luego por obras en las calles que no sea, ¿eh? Tenemos en las calles, fuera de las calles y dentro de las calles, en parques, etcétera, ahora mismo. Debe ser por esa coincidencia de año electoral y hay que... podría ser, ¿no? Podría ser. Eso es lo que van a manifestar algunas murgas, por eso lo comento, ¿no? Me llama la atención que sí ha existido cierto interés en este asunto, pero sí que me llama la atención de que no haya una publicación concreta a modo de estudio, digamos, tal y como sí, por ejemplo, lo hizo Carmen Marina Barreto Vargas, que en el año 93 publicó la única publicación, valga la redundancia, relacionada con la universidad y en un estudio, hablando de un estudio antropológico del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que por cierto es un análisis del proceso social y simbólico de los carnavales de Santa Cruz de Tenerife. Se recoge en esta publicación gratuita y disponible para todo el que así lo desee online a través de la Universidad de La Laguna, y que ponía de manifiesto cómo ha evolucionado social e ideológicamente la ciudad, diferenciada en dos etapas bien claras. Desde el siglo XVIII, coincidiendo con las primeras referencias a la fiesta, hasta finales de los 70, siglo XX evidentemente, desde el 79 hasta el 92, cuando las empresas participan, las relaciones, el comportamiento, etcétera, que es un poco el boom del carnaval de Santa Cruz de Tenerife en la década de los 80, que la comenzó siendo declarada la única hasta ahora fiesta de interés turístico internacional. ¿Por qué nadie nos hemos fijado en la importancia que podían tener las letras de las murgas a lo largo de ya 40 años mínimo? La verdad es que no lo sé, pero me alegro muchísimo de que sea así, porque así yo tengo un terreno fértil sin explorar de momento y me ha servido ha sido de gran valor la tesis que acabas de mencionar. Yo no lo sé, yo creo que cuando uno tiene una cosa tan cerca, cuando vives en la misma ciudad o en la misma isla, no te das cuenta de lo que hay como información de la que puedes sacar estudios académicos, proyectos de investigación, y por eso vuelvo a decir lo que decía al principio. Para mucha gente el carnaval es algo muy visual, vistoso, festivo, pero hay una parte muy seria, y esa parte seria, como temas de las canciones de las murgas, que merece la pena estudiarlo, y a eso me estoy dedicando estos últimos años, y espero poder sacar algo escrito en breve después de las conferencias que voy a dar sobre el tema, tanto en febrero como en junio. ¿Qué importancia tiene la modalidad lingüística canaria dentro de
de esta aportación, porque evidentemente aquí no hablamos de otra manera, hablamos con una modalidad lingüística muy particular que me imagino que, bueno, en su caso no, porque ha estado aquí desde siempre, vamos a decir, pero me pongo en el lugar de la persona que escuche, ¿no?, la conferencia en el Instituto Cervantes de Manchester, el martes de carnaval, por cierto, 22 me parece que es, o 21 de febrero, y lo mismo se queda perplejo ante ciertas expresiones, cierta manera de entender y ciertos chistes incluso que de no ser en esta modalidad lingüística no se entenderían, ¿no? ¿Cómo ha llevado eso y cómo se lo va a explicar a las personas que le escuchen? Yo pondré extractos de los vídeos de las murgas, más que nada para que el público de la conferencia tenga una idea de qué es una murga, la historia de la murga. Ahora, de ahí a ponerles sin subtítulos algunos de los versos, no sé si me atrevo, pero sería lo mismo, me pasaría lo mismo. Escuchando la canción de una chirigota en Cádiz, claro, habrá cosas que yo no entiendo. Pero es verdad que me he sentado con algunos compañeros, profesores de español de Manchester, hemos visionado los vídeos y me han preguntado, ¿qué han dicho? Y les tengo que explicar qué quiere decir ese término local. Por ejemplo, no sé, se me ocurre guagua, tal vez. La guagua, por ejemplo. Sí. E incluso los propios nombres de las murgas. Bien. Se me había ocurrido. Digno de estudio, el porqué, de dónde viene el nombre. Una cosa que me preguntan mucho es qué significa una afilarmónica. Y ahí hay temas para una noche de conversación. Desde luego que sí. En cualquier caso, si tiene relación con la murga, la respuesta casi siempre tiene que ver con la doble intención y con la tomadura de pelo, con la broma, ¿no? Precisamente. Bueno, hasta ahí leo, y ya en el resto ya lo termina usted de apuntar. Es cierto que esto da para mucho, ¿no? Para, por ejemplo, eso, una publicación a la que hacía referencia, y que ¿en qué términos valora hacer la realidad? Publicar todos estos datos haciendo referencia a esa evolución, que es lo más importante de este estudio, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque ¿a dónde quiere llegar con los resultados? ¿O no hay ningún resultado que sea bueno o malo? El resultado para mí sería que se reconociera la labor artística de los letristas a los que yo tanto admiro, que parece algo muy festivo, una juerga total, así lo ves en el escenario, pero yo sé que debajo hay algo muy serio, que son horas y horas de trabajo, como componer un poema del siglo de oro en un libro de Góngora. Las horas de trabajo que se han invertido en esas canciones, con la parte añadida de tener que gustar a la gente que conoce a los personajes, a las situaciones, y no solo es criticar, sino hacerles reír un poquito. Y eso tiene que ser una labor tremenda. Yo no sé cuánto cobra un letrista, yo no sé si es como el mundo del fútbol, que hay se ficha uno y... Salvando las distancias es más o menos así, aunque no todos cobran, también es verdad. Pues deberían, por la labor artística que hacen, y yo creo que yo me daré por satisfecho si a través de unas conferencias o un artículo en una publicación sobre la cultura popular, la cultura musical europea, si se reconociera la labor de los letristas. Y me doy por satisfecho con eso. Que no es poco, desde luego. Porque yo creo que ni los mismos letristas se valoran como tal, ¿eh? Para nada. Habrá alguna excepción, pero... Yo creo que no se dan cuenta de lo que han hecho. ¿Se puede conocer la historia de un lugar, en este caso de, vamos a decir, de Canarias, a través de las letras de las murgas? Totalmente. Y lo dije al principio, mi interés surgió, como yo recuerdo, las situaciones políticas, el pleito insular, como se inició, bueno, iniciarse no, se fue mucho antes, pero ya el auge del pleito insular a finales de los 80, yo reconozco las situaciones, y ver esas situaciones en las canciones, cómo se explican, a veces directamente, a veces menos directamente, me da un gusto. Ya digo, es como ir a la hemeroteca y leer un periódico, pero en verso.
Estupendo. ¿Le llama la atención cómo ha evolucionado el mundo de la murga musicalmente hablando? Porque la murga de los años 70 no tiene nada que ver con la murga de los 2000. Son como un huevo y una castaña, musicalmente hablando. Las canciones de aquel entonces duraban 2-3 minutos, más o menos, como un tema normal, digamos, habitual de la música popular. Las canciones de hoy son unos popurrí inmensos de 10, 12, 15 minutos. Usted que ha sido público desde los 80 hasta hoy, ¿cómo percibe esa evolución, sobre todo musical? Evidentemente, eso incluye las letras, pero musicalmente tiene que ser llamativo, ¿no? Es muy llamativo, muy vistoso todo. Salir, yo creo que al escenario se sale con mucho más material que antes. Sea todo el mundo exponiendo la portada de un periódico, todos al mismo tiempo, es decir, relacionado con la letra de la canción. Yo creo que es mucho más trabajo, y el temor mío es que ese trabajo visual, meter tanto contenido visual, distraiga un poco del contenido de la letra, que es lo que a mí me interesa. Y por eso prefiero estudiar los cancioneros de forma objetiva, sin ver los vídeos. Bueno, de hecho, por escrito se entiende a veces mucho mejor que viendo el vídeo. Y no sé si hemos llegado a un punto donde hay demasiado sobre el escenario. Me distrae demasiado de lo que yo realmente quiero escuchar, que es con quién se está metiendo. Okay. Más allá del propio espectáculo, ¿no? Visual sobre todo, ¿no? Y es un espectáculo. A pesar de que las murgas suenan muy bien ahora, ¿no? La gran mayoría suenan muy afinadas, son unos grandes coros magníficamente aleccionados. Totalmente. Algunos mejores que otros, evidentemente, como en todo. Y en el que tienen cabida también las voces femeninas, porque no sé si este es uno de los aspectos a los que usted le ha prestado especial atención. Las letras que cantan las murgas femeninas, a las que muchas de ellas no les gusta que se les digan que son murgas femeninas. Bueno, las letras que cantan las murgas en las que el número de componente femenino predomina, ¿tienen relación con las masculinas? ¿Son otra manera de ver la realidad? ¿O es el mismo perro con distinto collar? No es el mismo perro. El contenido, hasta donde yo he podido estudiar, es bastante distinto. Y es otro tema que estoy estudiando. De hecho, me llama la atención que no haya murgas mixtas en una sociedad donde la igualdad está a la orden del día. Seguimos teniendo murgas masculinas y femeninas. Eso sí, compiten en el mismo concurso, pero no hay mezcla. Y a veces me preguntan por qué, y la respuesta no la tengo. Pero en cuanto a contenido, sí veo temas. No he terminado de estudiarlo a fondo, pero veo temas más sociales, por así decir, entre comillas, en la murga femenina, y más picantes todavía en la murga masculina. A lo mejor cuando termine de reunir todos los datos de los años que estoy estudiando, pues me llevo una sorpresa y no es así. Pero es la primera impresión que tengo, que hay más sensibilidad hacia temas sociales, ancianos, el cuidado de los padres, de los abuelos, que aparecen en la murga femenina. Sin embargo, quien está detrás de muchas de las letras de las murgas femeninas son hombres. Pero cantan las mujeres. Sí. ¿Debe ser que los letristas escriben en función de quien cante? Puede que sí. Probablemente, ¿no? Puede que sí. No vas a tener lo mismo. Tienes que tener algún hecho diferencial. Creo, pero no estoy seguro. También hay letristas, por supuesto, femeninas. Eso es indiscutible, pero es verdad que hay un número importante de letristas masculinos que escriben para murgas femeninas. ¿Y las murgas infantiles? No ha tenido tiempo de echarles un ojo. Tengo algún cancionero de los últimos años de las murgas infantiles, y ahí sí veo yo un dato curioso. Las canciones infantiles de las murgas infantiles para mí son como una película Disney. Tiene que haber chistes para niños y también chistes o elementos graciosos para mayores. Y es
es muy difícil conseguir que funcionen ambas, porque los adultos también van a los concursos de las murgas infantiles, claro. Y para que no se aburran tiene que haber algo para ellos. Y al mismo tiempo tiene que haber algo para que los niños también lo entiendan. Y eso también es, o sea, arte total. Se chapó a los letristas de las murgas infantiles. Sobre todo cuando el punto de vista que ponen de manifiesto es un punto de vista infantil. Sobre un tema adulto. Claro, esa es la gracia, ¿no? Porque, totalmente, sí. Por eso yo siempre he mantenido la máxima de que una murga infantil, cuanto más infantil, yo creo que mejor. Bueno, de hecho hay un premio precisamente en el que se valora el mayor número de componentes menores de, no recuerdo si es de 8 años o de 9 años o algo así. Es porque un niño cuando critica no tiene piedad. Y a los niños se les tolera todo, o casi todo, ¿no? Sí, bueno, puede ser un buen recurso hacer la crítica a través de una murga infantil para que no te echen la culpa. Han sido los niños. Pero hay que cantarlo como un niño. Cantarlo como un niño, eso sí. Que, por cierto, murgas infantiles en las que predominan las niñas. Hay muchísimas más niñas que niños. ¿Por qué será esto? No lo sé. Habría que preguntar a las murgas. Primero, quiero saber por qué no hay murgas mixtas. Las ha habido, y en alguna ocasión de una trayectoria interesante, pero sí es verdad que al final terminan por desaparecer, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer una petición? Sí, por Dios, claro. A través de este medio, y de nuevo gracias por invitarme, Alexis. Me habría sido mucho más fácil hacer esta labor de investigación de existir un archivo digitalizado de letras de murgas de Santa Cruz. Está costando muchísimo conseguir canciones. Yo pensaba que estarían en alguna parte, pero luego tengo entendido que se entregan al jurado y a partir de ahí es como si dejasen de existir. No sé si me equivoco, pero... No conozco el dato, pero ciertamente yo creo que se deshacen de esas letras que se entregan al jurado en cada concurso, ¿no? Creo. Ha sido mucho más fácil hacer mis libros y artículos sobre poesía del siglo de oro porque se conservan los manuscritos de los poemas en, por ejemplo, la Biblioteca Nacional. Encontrar los manuscritos de los versos de las canciones de las murgas de aquí ha sido bastante complicado. Entre otras cosas porque la confección de los libretos se ha desvanecido y se han desaparecido, ¿no? Y en eso, en tono, por la parte que me toca en su época, en tono al mea culpa, es verdad, nunca, o por lo menos yo en mi caso, nunca se le dio mucha importancia al libreto. De hecho, el libreto, al que le tocaba vender el libreto, era como una especie de castigo. Pero que eso no quita para que ni las propias murgas conserven sus propios libretos, los que hayan editado. Y después hay murgas como, qué sé yo, por ejemplo, Triquicona, en la que hay libretos de, creo que de 2 años nada más que salieron, y salieron, no sé si fueron 7 u 8 o algo así, ¿no? Y solo hicieron libretos unos años determinados. Y esto ha pasado, y cada vez pasa más. La época del selfie, del móvil, ha matado la escritura manual, vamos a decir, ¿no? Pues hay que estudiar los cancioneros, los libretos, no solo por las canciones, y animo a los estudiantes de diseño gráfico a estudiar los diseños y sobre todo los anuncios. Ver los anuncios de los años 70, de los años 80, empresas que existen hoy en día y ver cómo han cambiado a través de los anuncios es un placer. Y yo estoy muy agradecido a la Casa del Carnaval por permitirme el acceso para estudiar los cancioneros durante varios días. Ahí me lo he pasado muy bien y espero seguir estudiándolos ahí. Pero estudiar los anuncios es súper interesante. Bueno, desde ese punto de vista no se me había ocurrido. Incluso las portadas, los diseños de esas portadas y demás. ¿Y cómo se lo tomaron cuando usted pone sobre la mesa este proyecto en su universidad, en la Metropolitana de Manchester? Me imagino que lo mirarían con cara de, un poco, como mínimo de asombro, ¿no? Cuando usted pone sobre la mesa, oiga, quiero hacer un estudio sobre esto, quiero... La primera pregunta fue, ¿qué es una murga? Explicar lo que es una murga. ¿Y cómo lo explico? ¿Qué es una murga? Pues un grupo coral, satírico, enlazo con mis estudios del siglo de oro para explicarlo,
y que no solo es juerga y celebración y vale de todo. Explicarles que hay un tema muy serio que encaja con las tendencias académicas actuales de ver cómo reescribir la historia, ver las tendencias, la esclavitud, el Me Too, cómo esos elementos también se reflejan en algo que uno podría pensar que es totalmente superficial. Entonces yo lo he vendido explicando que de superficial nada, hay tema de fondo que merece la pena estudiar. Que a mí me venga bien porque llevo 30 y pico años viviendo aquí, pues es pura casualidad. ¿Tendremos alguna vez acceso a esa conferencia? Los que no podamos estar en el Instituto Cervantes el día 21 de febrero en Manchester. Creo que es a posteriori en YouTube, lo van a poner. Se da en inglés, por cierto. Bueno. O sea que usted habla de murgas en inglés. Sí. ¿Y cómo se dice murgas en inglés? Moga. Bueno, como en español, pero pronunciado a la inglesa, digamos, ¿no? Sí. Vamos a ver, ya digo, cuando uno empieza un proyecto de investigación, tiene grandes esperanzas, empieza a tirar del hilo y nunca sabes lo que te vas a encontrar. Yo estoy encontrando muchísimas cosas de interés. Por ejemplo, a modo de anécdota, leyendo los cancioneros de los años 75, 76, la cantidad de veces que se menciona el término destape. Bueno, la época del destape, justo. Y hay unas referencias tremendas. Y esos temas sociales se estudian en las carreras de filología hispánicas en Gran Bretaña, la transición, la censura, destape, cómo se refleja en las películas. Se estudian las películas muchísimo como fuente de reflejo de cambios de tendencia. Entonces de repente yo veo cancioneros casi enteros sobre el destape y me hace mucha gracia. Entonces uno va, como decía, tirando del hilo, encuentras cosas muy interesantes, conoces a gente muy interesante. Y yo, desde luego, mi sueño sería tener una cena durante 3 o 4 horas con los letristas de renombre de las murgas de carnaval, sobre todo ya los mayorcitos, y preguntarles el por qué. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué en ese momento? Para ver si coincide con la impresión que tengo yo sobre el contenido. Bueno, me apunto a la cena, aunque sea de espectador, indiscutiblemente. Me parece muy, muy interesante. ¿Tiene usted alguna canción preferida? Pues, ¿alguna letra que le llamara especialmente la atención? Al principio pensaba que había un cancionero 100% sobre animales. Y yo pensé, qué curioso, dedican unas canciones de murga a los animales. Y luego me doy cuenta de que son dobles sentidos, es decir, de animal poco y de sexo mucho. Okay. Y eso es la gracia ¿De qué murga? ¿De qué canción me habla? De murga, pues... Si tiene por ahí ese dato. Triqui Traquis, años 1976. Además lo ponen en la introducción que el tema este año son los animales. Tenemos el gato, el conejo, la cucaracha y digamos que de gato, conejo y cucaracha tienen lo que yo de Cuenca. Ok. Son... ¿Aparece el autor de la letra? ¿Podría ser Chalo, tal vez? ¿En aquellos años? No tengo ese dato aquí mismo. Habrá que investigar. Del año 76. 76. Un año complicado para escribir, Un año muy complicado para escribir en España. Justo. Es decir, pero no decir. Es decir, se puede interpretar la referencia al conejo, y yo creo que no hay que explicarlo aquí. Desde luego. Se puede entender de muchas maneras, pero es cuando te das cuenta de qué va, es muy fuerte. Y ese cancionero sobre los animales de los Triqui Traquis de 1976 me ha gustado muchísimo. ¿Existe alguna murga que a usted le llame especialmente la atención? Ni fu ni fa. Bueno, sí se puede llamar murga. ¿O hay que decir? Sí, es una murga, es murga, justo. Y de hecho, es precisamente la murga, por ser una filarmónica, que es justamente la mofa de un murguero, justamente, ¿no? Los Singuangos. Los Singuangos. De los años 90, sobre todo su conexión entre el carnaval
y el opio del pueblo, como decían, y la, ¿cómo diría yo?, captación de votos. La política, sí señor. Yo no he dicho eso. Y luego ellos también en el año 90 hicieron una canción muy graciosa sobre el nombre del partido político, ATI, Ajá. y muchos versos empiezan por a ti, se entiende que es a ti. Okay. Con esas cosas, a mí, como gran amante de la poesía satírica y festiva, me gustan mucho. Okay. Me lo paso muy bien leyendo estos versos y entiendo, por los años que llevo aquí, entiendo la referencia. Otros no lo entenderán. Y mi labor en las conferencias es explicar esa parte política, el contexto, darle contexto a las letras. ¿Ya tiene terminada la ponencia o todavía está? Todavía no. Todavía está. El motivo de esta visita hoy y la visita a los estudios es seguir indagando sobre los temas y conseguir más letras, porque no solo estoy estudiando los años 80, 90, sino quiero ver, por ejemplo, con qué frecuencia aparece el tema COVID en el concurso de este año. Pues lo mismo no tanto, ¿eh? Porque mientras estaba el COVID todavía en su salsa, que todavía existe, pero cuando era todavía más peligroso, no se cantó tanto al COVID, ¿eh? No se pudo. En estos dos últimos años. Sí. No, bueno, no lo sé. También fueron 2 años muy raros, ¿no? En general, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí, pues recopile usted toda esa información y si alguien tuviera algún detalle que quisiera compartir con usted vía, por ejemplo, un correo electrónico o alguna manera, ¿quiere usted que lo compartamos públicamente o a través mío? A través de... Sí, por Me favor, voy a convertir en el secretario oficial del doctor McLaughlin. Y me pasas la lista de ofertas en la cena que vamos a hacer con los letristas. Perfecto, así será. Profesor Carl McLaughlin, profesor titular de traducción e interpretación en la Universidad Manchester Metropolitan University, residente en Canarias, residente en Manchester, y el próximo día 21 de febrero, día del martes de carnaval, el Mardi Gras, que dirían los franceses, va a dar una conferencia en el Instituto Cervantes de Manchester, precisamente, coincidiendo con ese martes carnavalero por excelencia, sobre las murgas en general, pero sobre todo sobre el contenido de sus letras y la manera de interpretar la realidad a lo largo de los años. A posteriori, por cierto, va a participar en otra conferencia en junio, en un foro académico sobre la música popular europea, que de una u otra manera está enlazado también con esto que comentamos, con la visión popular de lo que acontece en el día a día, ¿no? Sí, correcto. Digamos que la conferencia del Instituto Cervantes es para un público más generalista. Uh-huh. La conferencia de junio, en ese grupo de investigación sobre la música popular europea, será más bien para especialistas. Entonces ahí entraré mucho más en detalle, en profundidad sobre el tema. Profesor, muchísimas gracias. Enhorabuena por este trabajo. Gracias por este trabajo y a su entera disposición para lo que necesite y esté de mi mano facilitarle. Creo que todos ganamos con eso. Muchas gracias también. Y a los letristas. Muchísimas gracias. Y a ustedes, señores, como siempre, mi deseo de salud, de felicidad y de mucha murga. Hay que ponerle un poquito de murga a la vida para también pasar buenos ratos con contenido, si me permiten expresarlo de esta manera. Hasta el siguiente programa. En Canarias Radio La Autonómica, Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández.